Continuando con este tema interesante a propósito de todo lo que se discute de derechos de migrantes, aquí derechos humanos de migrantes. Rolkin Lorenzo, derechos humanos y fundamentales de migrantes. ¿Cómo se aborda en el país y qué papel tiene que ver aquí el defensor del pueblo de la República Dominicana? Bien, yo creo que es fundamental primero explicarle a los televidentes qué quiere decir derechos humanos y derechos fundamentales. Primero, los derechos humanos pueden ser definidos como aquel conjunto de facultades que viene inherente a las personas por su sola condición de tener dignidad humana. Los derechos humanos no se le otorga al individuo una constitución ni una ley. Se le otorgan la simple condición de ser, valga la redundancia, un ser humano. Pero estos derechos humanos se devienen en fundamentales cuando son plasmados en un texto normativo. Por ejemplo, en una convención internacional, en la Constitución de la República, en una ley orgánica que regula el derecho fundamental o en una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el que este órgano extrapoder entienda que dentro de un derecho, por ejemplo, a la tutela judicial efectiva, hay implícitamente otro derecho fundamental. Es esencial tener en cuenta que los extranjeros, como decía, producto de que la República Dominicana es un Estado de derecho en el que reconoce derechos y garantías fundamentales, los extranjeros tienen todos aquellos derechos fundamentales de primera generación. El Estado dominicano se los reconoce y se los garantiza, es decir, derecho a la vida, a la dignidad humana, al honor, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, es decir, los derechos de libertad clásicos en los que los poderes públicos tienen una obligación negativa, es decir, de no inmiscuirse lo menor posible en el ejercicio de estos derechos fundamentales. Hay algo que tener en cuenta con el tema de los extranjeros, los inmigrantes y los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico dominicano. Como decía en mi primera intervención, la República Dominicana, así lo establece nuestra Carta Magna, es un Estado miembro de la comunidad internacional y como tal se ha comprometido a través de convenios y convenciones en materia de derechos humanos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la protección y el reconocimiento de los derechos humanos dejaron de ser algo exclusivamente interno de los estados y se dio el proceso de internacionalización de los derechos humanos, es decir, la protección supranacional a través de los convenios y de los distintos tribunales que se crearon, de las jurisdicciones supranacionales. No obstante esto, el ordenamiento internacional ha establecido de una manera muy clara que hay aspectos que siguen siendo única y exclusivamente titularidad de los estados en lo referente a la regulación. Y estos son dos que hay que destacar. El tema de la nacionalidad y el tema de la política migratoria. Distintos convenios internacionales como la Convención de la Haya han establecido de una manera muy clara en materia de nacionalidad que cada estado determina quiénes son sus nacionales y cuál es la forma de adquirir esa nacionalidad, cuáles son los requisitos para adquirir esa nacionalidad. Naturalmente, esta propia convención establece mecanismos preventivos a los fines de evitar la apatridia. Otros convenios internacionales han establecido de una manera muy clara que cada estado, miembro de la comunidad internacional, diseña y traza su política migratoria. Entonces, todo esto nos llama a preguntarnos, ¿puede un extranjero vía amparo exigir la nacionalidad dominicana? Bueno, hay que verlo con pinzas, porque acá hubo un caso muy particular que fue aquel que dio lugar a la famosa sentencia 168-13, que como bien decía el licenciado Castillo Roldán, ha regulado, ha trazado la pauta en cuanto, primero, al tema de la nacionalidad dominicana y en segundo lugar a la política migratoria. Una ciudadana de ascendencia haitiana acudió vía amparo ante un tribunal de la provincia de Monteplata porque la Junta Central Electoral tenía una negativa para emitirle un acto del Estado civil. Ella no tuvo ganancia de causa en primera instancia y acude al Tribunal Constitucional. En el fondo, el fondo de ese amparo era reclamar el derecho a la nacionalidad. Lo que quiere decir que en principio, por el tema de la tutela judicial efectiva, usted puede, como dominicano, pero que su nacionalidad está siendo puesta en duda, claro que puede reclamar la vía amparo, pero tiene que tener en cuenta que producto del reconocimiento internacional de la potestad que la comunidad internacional le da a la República Dominicana de ser soberana para trazar la política a los fines de que una persona pueda acceder a la nacionalidad dominicana, ese derecho fundamental está regulado
La Constitución de la República establece, como bien decía el licenciado Castillo Roldán, que los derechos fundamentales no son absolutos. El ejercicio de los derechos fundamentales suele generar conflictos y el legislador y el constituyente, mejor dicho, a los fines de evitar esos conflictos, ha establecido que hay que limitar los derechos fundamentales, regularlos, para armonizar, para que el ejercicio de uno esté en armonía con el ejercicio de los demás. Entonces, esa regulación de derechos fundamentales, y como lo es el caso del derecho a la nacionalidad, no se hace milaganariamente. La Constitución ha establecido primero que se hace por ley. Hay una reserva de ley, no cualquier ley, una ley orgánica que necesita mayorías más que calificadas, las 2/3 partes en las cámaras legislativas. Pero esa ley orgánica tiene límites. El legislador tiene que cuidar con no desnaturalizar el derecho, en este caso, el derecho a la nacionalidad. Hay que tener en cuenta algo. En su artículo 18, la Constitución Dominicana, que acá la tenemos, establece todos los requisitos de una manera muy amplia, muy desarrollada, todos los requisitos para que una persona pueda ser considerada como nacional dominicano. La Constitución Dominicana es de las pocas constituciones en Iberoamérica que desarrolla de manera muy detallada en el propio texto la adquisición de la nacionalidad. ¿Por qué? Es muy llamativo esto, porque en otros países, por ejemplo en el caso de España, lo que el legislador el constituyente, es decir, el legislador que redactó la Constitución, simplemente traza unas pautas en cuanto a la adquisición de la nacionalidad y ahí mismo establece una reserva de ley en los siguientes términos. El legislador determinará los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. El constituyente dominicano desde 1844 hasta hoy ha tenido la lucidez, vamos a llamarle así, de producto de los conflictos que hemos tenido nosotros y que el principal foco migratorio hacia la República Dominicana proviene del país del cual nosotros nos independizamos. El constituyente ha tenido la visión de establecer en el propio texto de la Constitución los requisitos, los modos de adquisición de la nacionalidad, las causales de pérdida de la ciudadanía, que se desprende de la nacionalidad ya cuando usted tiene 18 años. Y yo creo que esto da mucha seguridad jurídica, porque para eliminar eso, bueno, habría que modificar la Constitución y es un núcleo muy central del texto. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar con ustedes y básicamente con Juan Miguel sobre el pacto migratorio. ¿De qué se trata? Porque, bueno, pasó la fecha de la firma, luego vino el pacto de los refugiados, pero los temas siguen aquí pendientes y como el año no termina, probablemente terminemos el año hablando del tema, para que la gente entienda más o menos de qué se trató esto. Sí, en síntesis, el Pacto Mundial para las Migraciones es un proyecto de documento asumido en el seno de las Naciones Unidas, basado en un documento del año 2016, que es la Declaración de Nueva York. El Pacto para las Migraciones, de hecho, reafirma todo el contenido de la declaración y es un hito importantísimo para toda la comunidad internacional, porque es la primera vez que se asume un diálogo multilateral, más de 190 países, sobre la posibilidad de adoptar una regulación internacional para los flujos transnacionales de personas y asumir un discurso, primero, de humanización de las migraciones, de reconocimiento de derechos de las personas migrantes, asume también aspectos de personas refugiadas, y una política de gobernanza mundial de las migraciones con unas competencias incluso atribuidas a la ONU y a la OIM. Es un texto bastante largo que aborda tanto cuestiones de garantía de disfrute de ciertos derechos, garantía de ciertos procedimientos a favor de los migrantes, incluso garantías de ejercicio de ciertos derechos, como el derecho al trabajo, por ejemplo, que aborda incluso cuestiones de nacionalización del trabajo con la contratación equitativa, que nosotros reconocemos, por ejemplo, la regla del 80-20, con un fundamento constitucional que establece la misma Carta Magna. En fin, es un que aborda múltiples cuestiones de trata, tráfico, migrantes. Que aquí se ejecuta, se practica En todo caso, eso. sí, el pacto lo que hace es, en un documento no vinculante, tratar de que los estados asuman ciertas obligaciones, porque es una obligación básicamente moral, incluso que serían evaluadas, porque el mismo documento establece cierto monitoreo periódico. Por tanto, dice que no es vinculante, pero tiene su mecanismo también de cumplimiento no muy distinto en comunidad internacional. Entonces, en definitiva, el Estado dominicano tiene suficiente normativa
tanto en la Carta Magna como en toda su legislación, que garantiza el acceso y el disfrute de derechos fundamentales esenciales de los migrantes, empezando por el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y hablando en cifras oficiales, no solamente la parte normativa, en cifras, el Estado Dominicano ha invertido miles de millones de pesos en educación de población inmigrante, miles de millones de pesos en salud de población inmigrante y más de 2.000 millones de pesos en regularización. Por tanto, desde el punto de vista práctico, no solamente se ha quedado en papel, sino que se ha asumido la defensa y el disfrute de esos derechos de esos migrantes en la práctica y en cifras oficiales del Estado Dominicano. Muy bien, esto está claramente explicado aquí en este programa sobre derechos humanos de los migrantes, donde han participado Juan Miguel Castillo Roldán y Rolkin Lorenzo, funcionarios del Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Gracias por venir nuevamente al programa. Señores, les deseamos feliz Navidad a nombre del Defensor del Pueblo y nos vemos en una próxima entrega de este programa, El Defensor del Pueblo y el Pueblo.